Ces nymphes, je les veux perpétuer. Si clair leur incarnat léger, qu'ils voltigent dans l'air assoupi de sommeil touffu. Aimez, un rêve. Mon doute, amas de nuit ancienne, s'achève en un rameau subtil qui, demeuré les vrais bois même, prouve, hélas, que bien seul je m'offrais pour triomphe la faute idéale de rose. Réfléchissons. Ou si les femmes dont tu gloses figurent un souhait de tes sens fabuleux. Faune, l'illusion s'échappe des yeux bleus et froids comme une source en pleurs de la plus chaste. Mais l'autre, tout soupir, dis-tu, quel contraste, comme brise du jour chaude dans ta toison. Que non, par l'immobile hélas pamoison, suffocant de chaleur, le matin frais s'il lutte, ne murmure point d'eau que ne verse ma flûte au bosquet arrosé d'accords. Et le seul vent, hors des deux tuyaux prompt à s'exhaler avant qu'il disperse le son dans une pluie aride, c'est à l'horizon, à remuer d'une ride, le visible et serein souffle artificiel de l'inspiration qui regagne le ciel. Eso es un fragmento del poema del poema famoso de Mallarmé, La siesta de un fauno. Y lo que está de fondo es la música que desarrolla, que escribe, que compone Debussy a propósito de esta pieza. La razón por la cual la pusimos es porque Walter Benjamin menciona también la figura de Mallarmé, y particularmente aquella situación que experimenta el arte, que es la emancipación de todas las esferas y que viene a derivar en esto que se llama el arte por el arte. Entonces, ya desde el siglo XIX aparece dentro del círculo de los románticos, la idea de un arte plenamente emancipado. Y bueno, por dos razones, ¿no? La primera, porque el arte es el sitio puro de la producción subjetiva, que pareciera no tener ninguna atadura práctica y ninguna atadura de la necesidad. Así que se revela como el espacio puro de la libertad humana. Y por el otro lado, porque pese a esta libertad, no es una idealidad como lo podría ser la filosofía, porque no tendría materialidad, sino al contrario, la obra es obra precisamente porque tiene una materialidad, y porque entonces lo que termina pasando es que hay una reconciliación, al menos desde el punto de vista del romanticismo alemán, particularmente Schelling, pero no solo. Parece que en el arte hay una reconciliación de la parte material, que es la parte del material de la obra, es decir, el sonido o las palabras o la piedra, y por otro lado la parte ideal. Entonces hay una reconciliación de la materia con el espíritu, pero ahora sí del lado de la libertad, del lado de una pura productividad humana, y que sería el reino de la libertad. Este tipo de ideas están de alguna manera, o surgen de este milieu del cual participan Goethe, Schiller, Novalis, Schelling, entre muchos otros. Y esto va a derivar también en la idea de das Totalkunstwerk, que es la idea del arte total, la obra de arte total, en Wagner, que si ustedes ven, por ejemplo, sus últimas creaciones involucran la parte musical, involucran la parte teatral o escénica, involucran la poesía, y parecería que entonces el arte por primera vez puede estar completo, pero la completud que tiene no es porque involucre realmente todas las artes,
Esa no es la completud, sino la completud le viene del hecho de que no necesita absolutamente nada más, que el arte ha logrado convertirse en el sitio privilegiado de revelación de la verdad y particularmente de la libertad humana y de su capacidad creativa, y que finalmente puede habitar en un mundo puramente humano. Ahora, Mallarmé no pertenece a esta, no, o sea, él es francés, pero de alguna forma se nutre de esta tendencia de absolutización del arte. Y el poema de la siesta de un fauno se vuelve famoso por varias razones, ¿no? La primera de ellas es por el lenguaje llamado simbolista, que no tiene una... Vamos, es una especie de paisaje onírico. Si ustedes ponen atención, por ejemplo, a la pieza de Debussy, verán que las figuras, los propios temas se van desarrollando de una manera etérea, y el arpa, esas escalas que hace hacia arriba y luego hacia abajo, le van dando una ligereza a la pieza y una especie de sopor y de ensoñación. Dentro de la propia poesía de Mallarmé, es muy interesante que la voz de quien está hablando no es un ser humano, es un fauno. Es un fauno que empieza a hablar y empieza a preguntarse sobre la realidad. Pero fíjense qué curioso. Podríamos pensar que es una especie como de respuesta a Descartes, en la cual alguien se pregunta por la realidad, porque entonces este fauno dice: ¿acaso eso de lo que me enamoré fue un sueño? Toda esa historia que tiene de lujuria y de sensibilidad, eh, forma parte de lo real, o fue más bien una ensoñación. Y esto que siento yo, que es ese deseo que a final de cuentas termina por no cumplirse, cuál es el estatuto que tiene. Pero fíjense que eso no se lo está preguntando un ser humano. No es, por ejemplo, como el primero sueño de Sor Juana, en el cual se hace un viaje a los sueños para después concluir que los sueños son, para decirlo con Calderón de la Barca, que hay una especie de vanidad en el entendimiento humano y al mismo tiempo una inevitabilidad. Eso que aparece en el primer sueño de Sor Juana no está en el caso de Mallarmé, porque en Mallarmé no es una meditación, digamos, sistemática, no es un viaje que emprende la razón o que emprende la conciencia por los parajes o el paisaje del sueño, sino que es un fauno. De entrada es un fauno cuya realidad ya está absolutamente en duda, y ese fauno que se está despertando a la mañana siguiente de esa borrachera de sensualidad y de símbolos, empieza a preguntarse y empieza a recorrer su experiencia para darse cuenta que lo único que hay ahí es deseo y una ensoñación de la cual se va nutriendo ese deseo, y que al final de cuentas no se puede decidir cuál es el estatuto último de ese mundo de los símbolos, y simplemente queda esta sensación de intoxicación por un lado, y por el otro lado de pesadumbre en un deseo que se sabe imposible de cumplir. Entonces, esto del arte por el arte va a pasar a todas las vanguardias de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y una de ellas va a ser desde luego el impresionismo, y también por eso quise poner este poema de Mallarmé junto con la música de Debussy, que también se entiende como simbolista. Perdón, impresionista. Si pasamos al impresionismo, en pintura, lo que verdaderamente preocupa ahí a Monet, a Manet, por ejemplo, ya no es la aparición de las figuras según una geometría, por ejemplo. Si nosotros pensamos en la idea de la proporción o de la sección áurea, o incluso en la propia perspectiva de la pintura del Renacimiento, sabemos que lo que gobierna ahí son ciertas entidades ideales y ciertas proporciones que remiten de alguna forma a una eternidad. Bueno, el otro gran tema de la pintura ha sido la fidelidad, es decir, poder pintar las cosas tal cual ellas son. Lo que pasa es que también lo va a hacer el expresionismo. Lo que está cambiando es el marco desde donde se interpreta aquello que realmente es, o aquello que es en última instancia. Entonces, el impresionismo lo que intenta buscar es
las cosas tal como se aparecen en nosotros y tal como surgen. Dice, realmente nosotros no tenemos experiencia de esas figuras idealizadas, ni tampoco vemos en triángulos, en círculos. Lo que nosotros vemos son esos atardeceres evanescentes, lo que nosotros vemos son manchones, lo que nosotros vemos son figuras difuminadas. No tenemos realmente esa experiencia idealizada que se ha plasmado en buena parte de la pintura clásica occidental. Entonces, el impresionismo intenta mostrar ya no cómo es el sentido constituido, sino cómo nace el sentido, ya no cómo son las figuras en sí mismas o cómo son las figuras para la inteligencia, sino cómo aparecen ellas por primera vez en la sensibilidad. Y este estatus naciente de las cosas es lo que va a preocupar a las vanguardias, particularmente tocadas por esta tendencia de considerar el arte por el arte en estos dos sentidos. Uno, porque el arte parece ser el sitio privilegiado de la emancipación, y lo vimos con las teorías de la obra de arte como sitio de aparición de la verdad, pero por otro lado, también con la aparente suficiencia, puesto que la humanidad es espiritualidad, es un juego, a final de cuentas, sin ningún compromiso ético, porque se encuentra más allá del bien y del mal, y también se encuentra más allá de estas figuras idealizadas. Entonces podríamos acceder a una capa originaria de surgimiento de lo perceptual, o de las cosas que vemos, de las cosas que sentimos, y así se puede explicar experimentos como la escritura automática, en la cual ya no razona uno en la gran estructura, por ejemplo, de cómo se arma una novela, o que ya no está pensando en la estructura de la métrica en la poesía. Simplemente lo que deja es que el inconsciente opere, y de alguna forma el impresionismo en pintura también busca atender a ese estado inconsciente de la propia percepción, no la percepción que reflexiona sobre sí misma y entonces aprende los objetos de forma idealizada, sino de forma inconsciente cómo el ojo está captando y construyendo el mundo. Y dentro de la música también, ya no, lo importante ya no es obedecer a las grandes figuras, por ejemplo. Claro, desde luego que van a sobrevivir las sinfonías y las sonatas y otras grandes géneros, pero a nivel más particular, si nosotros descendemos a la armonía, Debussy lo que está haciendo es empezar a jugar con acordes muy ricos en colores, con muchas tensiones que desde luego se resuelven, pero ya no tienen una dirección particular. Y el hecho de que no tienen una dirección particular lo que hace es que la pieza empiece a perder, que la pieza pierda parte de su gran estructura y se vuelva más bien etérea. Bueno, pues esto es el escenario del arte por el arte. Es algo que está viendo Benjamin en las vanguardias, y es algo que va a criticar duramente. Y lo va a criticar muy duramente porque él se va a preguntar si el arte tiene ese derecho a la autonomía, si el arte es verdaderamente el sitio de la emancipación. Y lo que va a decir Benjamin, y esto es lo verdaderamente importante y la razón por la cual le interesa tanto en la parte material y técnica del arte, es que es decir, el arte no puede emanciparse sin engañarse a sí mismo. O la humanidad que confía en el carácter emancipatorio del arte se engaña a sí misma, esta humanidad, si no es capaz de ver cuáles son todas las mediaciones sociales y económicas en las cuales ese arte se inserta. Y estas condiciones económicas del arte contemporáneo, que es producido en masa, son las condiciones del capitalismo. Entonces, lo que hace Benjamin es devolver el arte de alguna forma a las condiciones materiales de su producción, y esas condiciones materiales son condiciones materiales, económicas, sociales e históricas, y quien le permite hacer ese paso de retorno es nada más y nada menos que Marx. Viene entonces al caso leer un pequeño fragmento del manifiesto del Partido Comunista, simplemente para que quede claro el espíritu en el cual está escribiendo Benjamin. Desde luego que tiene muchas otras referencias. Hemos hablado de la fuerte influencia de esa comunidad
judía secularizada, de la cual forma parte Kafka, por ejemplo, Rosenzweig, Buber, entre otros, pero sí es muy importante reconocer pues el carácter marxista de Benjamin, porque ese es el que explica la referencia a la materialidad y sobre todo a la maquinaria productiva del arte contemporáneo. Entonces, para asentar las cosas, recordemos que para Marx la burguesía no es... La burguesía tiene un carácter fundamentalmente revolucionario. ¿Mm? El asunto es que es una revolución que todavía no se globaliza o todavía no involucra a las clases, sino es una revolución que todavía sigue produciendo y reproduciendo una división del mundo entre una parte objetivada, o una parte cuyo trabajo y cuya vida es objetivada, y otra parte que sí se apropia de ello y que puede vivir entre comillas como sujeto. Y esas dos figuras serán la burguesía y el proletario. Pero lo que sí quisiera quedar muy claro es el hecho, es la cualidad revolucionaria, fundamentalmente revolucionaria de la burguesía, y su carácter desmitificante. Hay algo dentro del capitalismo. Sí, hay una cosa terrible, pues, pero no es el aspecto moral el que le interesa a Marx, ¿no? Ni tampoco a Benjamin. Lo que les interesa es esta capacidad del capitalismo de revolucionar, y de la burguesía, pues, sobre todo, de revolucionarlo todo hasta sus cimientos y de revolucionarse incluso a sí misma, de tal manera que se siembran las condiciones para un vínculo social radicalmente nuevo y que va a estar mediado por la tecnología. Y esta tecnología lo que nos va a dar en la esfera del mercado son las mercancías, y lo que nos va a dar en la esfera del arte son también mercancías, pero lo que eso va a traer es la destrucción de este carácter sagrado del arte y también de las promesas de emancipación por medio del arte que fueran meramente artísticas. Entonces lo que va a quedar es una cosa más bien, es una producción híbrida entre arte y política. Entonces les leo este pedazo del manifiesto del Partido Comunista, dice Marx. Bueno, con Engels. La burguesía ha desempeñado en el transcurso de la historia un papel verdaderamente revolucionario. Donde quiera que se instauró, echó por tierra todas las instituciones feudales, patriarcales e idílicas. Desgarró implacablemente los abigarrados lazos feudales que unían al hombre con sus superiores naturales, y no dejó en pie más vínculo que el del interés escueto, el del dinero constante y sonante que no tiene entrañas. No es un carácter moral, lo repito. Este frío mundo del dinero es también algo absolutamente positivo para Marx, porque es la condición sine qua non de la separación de los seres humanos de cierta idea de naturaleza y sobre todo de ciertos poderes sociales. Entonces echó por tierra del santo temor de Dios, de la devoción mística y piadosa, del ardor caballeresco y la tímida melancolía del buen burgués, el jarro de agua helada de sus cálculos egoístas. Enterró la dignidad personal bajo el dinero y redujo todas aquellas innumerables libertades escrituradas y bien adquiridas a una única libertad, la libertad ilimitada de comerciar. Sustituyó, para decirlo de una vez, un régimen de explotación velado por los sendales de las ilusiones políticas y religiosas, por un régimen franco, descarado, directo y escueto de explotación. Es decir, hay un elemento profundamente cínico del capitalismo, y no es que no tenga una estructura ideológica, desde luego que la tiene. Lo que pasa es que esta estructura ideológica no se basa en creencias en el más allá, se basa en creencias mistificantes sobre el más acá. Pero nadie puede negar que el mundo del capitalismo y el mundo del mercado es mucho más escueto y mucho menos colorido que el antiguo mundo feudal. La burguesía vino a demostrar que aquellos alardes de fuerza bruta que la reacción tanto admira en la Edad Media tenían su complemento cumplido en la haraganería más indolente. Hasta que ella no lo reveló, no supimos cuánto podía dar de sí el trabajo del hombre. Eso también es importante. Con el capitalismo se libera la potencia de la potencia de la naturaleza y la potencia productiva del hombre.
creativa y también material. La burguesía ha producido maravillas mucho mayores que las pirámides de Egipto, los acueductos romanos y las catedrales góticas. Ha acometido y dado cima a empresas mucho más grandiosas que las emigraciones de los pueblos y las cruzadas. Entonces, esto significa también lo dialéctico, porque desde luego cuando hablamos del capitalismo no sabemos bien qué es, si es un modo de producción, si es una ideología, cuál es la diferencia entre capitalismo y liberalismo económico, liberalismo y neoliberalismo, entre el neoliberalismo como una doctrina económica, como un pensamiento social libertario, como una ideología. Es decir, es cierto que el término capitalismo está tan usado y tan mal usado que ha terminado por desgastarse. Por ahora quedémonos con este hecho, o por lo menos quedémonos con esta interpretación de que es una formación histórica que configura un lazo humano y que configura ese lazo humano a partir de la producción de los bienes que son necesarios para los seres humanos y que sobre todo se basan en el intercambio de estos, es decir, de los bienes. Por lo tanto, las mercancías no son simplemente cosas que se produzcan, porque sí son cosas que unos producen y otros compran, y este comprar y producir eventualmente se transfiere al propio trabajo, de tal manera que lo que se compra y lo que se vende es fuerza de trabajo, y eso sí que termina por volverse el lazo principal de los seres humanos. Y eso también está transferido a la esfera del arte. Entonces, ¿cuáles son ahora sí los efectos que tiene, el efecto principal que tiene? Entonces, para poder, en la esfera del arte, bueno, para poder entender eso, lo que nos hace Benjamin es un pequeño resumen de cuáles son. A ver, es un mini resumen histórico, pero sobre todo es un aporte de las categorías con las cuales se vuelve inteligible el arte tradicional. Entonces, si lo que dice él es que lo que se rompe con el arte contemporáneo es el aura, lo que tiene ahora que explicar es qué era el aura y cómo funcionaba. Entonces, el primer apartado, el número 5 después de la destrucción del aura, es ritual y política. Entonces, lo que va a decir Benjamin es que el primer elemento, o más bien la primera cualidad del arte, es su estar ligada con el ritual. Y es lo que vamos a ver ahora. Entonces, en este capítulo 5 del texto original, que lo han titulado Ritual y Política, comienza así. Dice: el carácter único de la obra de arte, es decir, su unicidad, es decir, el aura, su aura tradicional, es lo mismo que su imbricación en el conjunto de relaciones de la tradición. Es decir, que tenga un lugar determinado el arte. Acuérdense que cuando discutimos a Valéry, lo que sucede con el arte y su reproductibilidad técnica, cuando sucede que el arte ya está a nuestra disposición, como el gas y la electricidad, lo que pierde el arte es un lugar determinado, y por lo tanto se vuelve ubicuo. Esa es la conquista de la ubicuidad. En cambio, el arte tradicional lo que tenía era un sitio, y si ustedes piensan, bueno, en las grandes producciones artísticas clásicas, todas ellas tienen un lugar. El Partenón no se puede mover, las estatuas y los frisos del Partenón no se pueden mover. Las grandes, y no solamente las grandes construcciones como las catedrales y las iglesias en sus diferentes periodos, también las grandes obras de arte están pensadas dentro de cierto lugar, para estar dentro de los templos, y antes de los templos, para estar dentro de las cuevas. Y es ahí donde comienza la historia de Benjamin. Entonces dice, las primeras obras de arte, como por ejemplo ese famoso búfalo que está en la cueva de Altamira, lo que tiene fundamentalmente es un valor ritual, es decir, un valor mágico religioso. Aquí no está haciendo gran diferencia Benjamin entre la magia y la religión. Muchos podrían criticar este carácter meramente que anima los objetos, o una suerte de hilozoísmo, con el carácter de la ley que tiene, por ejemplo, la religión mosaica. Pero bueno, lo que sí es cierto es que lo que le interesa a Benjamin en este caso es mostrar hasta qué punto el arte primero está siempre en un lugar privilegiado, no solamente emplazado, o sea, físicamente en un sitio, sino que además ocupa un lugar dentro de la sociedad muy, muy determinado, y que además ese lugar es fundamentalmente ritual. Entonces, por lo tanto, las primeras producciones que podríamos llamar quizá todavía, no sé si artísticas, pero incipientemente artísticas, están ligadas a la magia y están ligadas
a lo sobrenatural. Dice, pero poco a poco va a haber un elemento que va a ir cobrando más y más peso, que es el valor de exhibición. Entonces fíjense los paralelismos que se empiezan a ver aquí. Por un lado, en Marx la dialéctica se traza entre, o sea, en las primeras líneas del Capital, entre el valor de uso y el valor de cambio. Lo que está haciendo Benjamin es mostrar dentro del valor de uso, lo que quiere mostrar Benjamin es una dialéctica entre el valor ritual y el valor de exhibición, o el valor religioso y el valor de exhibición. Ahora, los dos están íntimamente relacionados, dice lo importante, y son inseparables, dice lo importante es cómo va cambiando la proporción. Entonces, desde luego que nada se pinta si no ha de ser expuesto, y si no ha de ser visto. Pero ese quién ve y cómo lo ve está en un principio absolutamente limitado a su función religiosa. Pero si está pintado en la cueva, está para que alguien lo mire. Más adelante, cuando aparezcan las pinturas, bueno, claro, no puede ser una historia tan detallada, pero él se salta a los ejemplos de las pinturas dentro de las iglesias, dentro de las catedrales. Bueno, si uno piensa en la Capilla Sixtina, ese arte es un arte que está hecho para verse, es un arte que está hecho para ser admirado. Ahora, claro, está pintado todavía dentro de una institución religiosa y está emplazado ahí, pero de cualquier forma ya no es un uso restringido y privilegiado para ciertas personas que pueden ver, sino que está hecho para mostrarse, es decir, para exhibirse. Entonces, la idea de ser visto, ser expuesto, cobra una nueva importancia. ¿Por qué? Bueno, pues porque históricamente también están surgiendo los grandes estados nacionales y los imperios, y es muy importante la función que estos le otorgan el arte. Número uno, en el sentido, bueno, a través de la iglesia, para mantener la cohesión social a partir de la fe, pero el otro valor que sí ya es más propiamente de uso es el político, es decir, la pintura política, y ese empieza a volverse más popular, sobre todo a partir de la Revolución Francesa. Piensen, por ejemplo, en las pinturas de los levantamientos. Ya no se pintan solamente eventos míticos como la Biblia o del periodo clásico, por ejemplo las metamorfosis de Ovidio, que son altamente pintadas, o de la mitología grecolatina en general. Se empieza a pintar el presente. Y esa idea de pintar el presente es para ver el presente, para verse a uno mismo en el presente. Y ahí comienza el uso reflexivo y de autoconciencia del propio arte. Y eso es lo que dirán, por ejemplo, gente como Schelling o como Hegel, que en el arte adquiere autoconciencia la propia humanidad en el nivel sensible de su propia libertad. Bueno, entonces sigue diciendo Benjamin un poco más adelante: el valor único e insustituible de la obra de arte auténtica siempre tiene su fundamento en el ritual. Es decir, una obra va a ser capaz de mantener un aspecto aurático si mantiene un aspecto religioso y si mantiene un aspecto ritual. ¿Por qué? Bueno, porque el ritual lo que hace es congregarse alrededor de este sancta sanctorum, que no importa que esté vacío. El sancta sanctorum es siempre aquello alrededor de lo cual la gente se reúne, y esa función de reunión es el pivote en general de la función ritual del arte. Ahora, dice: el primer método de reproducción verdaderamente revolucionario y simultáneo a la irrupción del socialismo es la fotografía. Entonces, ahora creo que se empieza a entender un poco más el texto. Ya con la fotografía, por primera vez, esta no tiene que estar en ningún lugar. O sea, no hay lugares privilegiados para la fotografía. La fotografía, para empezar, ya no es única. Lo que se tiene es un negativo que puede ser impreso un número ilimitado de veces, y que esas copias ilimitadas de las pinturas pueden ser exhibidas en cualquier lugar. Dice, la burguesía ya había tenido cierto acceso por medio de su dinero
y que después que en muchos casos se convierte en mecenazgo, de poder pagar a un artista para poder producir obras que se puedan poner en su casa, ¿no? Por ejemplo. Pero eso sigue siendo un acceso muy privilegiado que tiene cierta capa de la burguesía. Mientras que antes las pinturas solo podían estar, o las grandes pinturas eran financiadas y solo podían ser exhibidas en lugares como las iglesias o los palacios. Pero en el caso de la fotografía se abarata, y esto no lo ve Benjamin, pero se abarata hasta tal punto que todo mundo, casi cualquiera, tiene una fotografía suya de su familia en la sala de su casa. Y eso lo que reemplaza son los retratos de familia, y eso lo que reemplaza son las pinturas de las grandes figuras de una casa, por ejemplo los Borbones que eran pintados, pero que ahora se vuelven de alguna manera democratizados y forman y son para todos. Pero este para todos, el costo que tiene es la desaparición la desaparición del aura, es decir, la desaparición de carácter religioso. Entonces, dice Benjamin, pero si el criterio de la autenticidad llega a fallar ante la producción artística, es que la función social del arte en su conjunto se ha trastornado. Es decir, cambiar las condiciones materiales de producción del arte significa que han cambiado las relaciones sociales en sí mismas. Y por lo tanto ha cambiado también la función del arte. El arte ya no va a estar ahí para aglutinar a las masas en la fe, ya no va a estar ahí para pintar, por ejemplo, como en el caso de la pintura nacionalista, en el caso de Rusia, de la Unión Soviética, perdón, y también en el caso mexicano, ya no está ahí para ser mostrada a las masas y enseñarles el camino glorioso de la sociedad y del triunfo frente al capitalismo. Lo que va a estar ahí es una trivialización del arte, pero sobre todo el arte ya no va a poder operar la ritualización sin fallar a sí mismo o sin faltar a la verdad. Y ese va a ser justamente el problema del arte de la Unión Soviética y también dentro del México posrevolucionario. Porque sí es cierto que por un lado se ensalza el carácter revolucionario y la propia sociedad se representa a sí misma en su triunfo en esos murales que están en la Secretaría de Educación Pública, por ejemplo. Después lo que intenta hacer el propio gobierno es re-ritualizar eso y volver a reconstruir la famosa historia de bronce, y es lo que hace también la Unión Soviética, tomar esas figuras de Marx, de Lenin, de Stalin, y tratar de reconstituir el aura y volverlos figuras cuasi sagradas y hacer de los actos protocolarios actos nuevamente de carácter religioso. Y eso creo que es una de las traiciones, si lo vemos desde el punto de Benjamin, del arte socialista respecto a sus propias condiciones. Porque lo que está diciendo Benjamin es que esa no puede ser la dirección del arte. La dirección del arte tiene que ser hacia la liberación de su producción, de su lugar singular, para que cualquiera pueda interpretarlo de la manera que quiera, o que puedan ampliarse las posibilidades de recepción, como lo vimos en el caso de Valéry. Entonces, bueno, la palabra que utiliza todo el tiempo Benjamin es la de emancipación. Es decir, que el arte se va emancipando de esos sitios que lo mantenían embebido, ¿no? O localizado, y entonces se va separando, pero no se puede separar nunca por completo de sus condiciones sociales y materiales de producción. Y ese es el doble movimiento, o si lo quieren ver dialéctico en el caso de Benjamin, que por un lado el arte logra liberarse de su lugar antiguo, pero al mismo tiempo estas posibilidades que resguarda el arte contemporáneo, sin aura, reproducible infinitamente, popular y de masas, va a adquirir nuevas funciones, y el arte tiene que estar a la altura de esas funciones de su época, y si no, va a ser arte ideológico.
Y ese es el punto, verdaderamente importante. Entonces, dice, con la emancipación que saca los diferentes procedimientos del arte fuera del seno del ritual, aumentan para sus productos las oportunidades de ser exhibidos. No quiere decir que no haya nada de religiosidad o nada de ritual. De hecho, yo diría que frente a esto que está viendo Benjamin de un arte verdaderamente sin un arte desencantado, radicalmente desencantado, hay muchos intentos, gracias a a revoluciones conservadoras, de remistificar el arte. Y eso es justamente para Benjamin el nazismo y el fascismo en general. Entonces, mientras que Benjamin intenta politizar el arte, devolviéndolo a sus condiciones materiales de producción y reproducción, con miras a su función posible, lo que hace el fascismo es estetizar la política. Y el gran riesgo que entraña la emancipación del arte o el arte por el arte es que llega un punto en el cual no deja ver las relaciones sociales y materiales de producción y llega un punto a querer suplantarlas hasta el punto de que las revoluciones sean presentadas como revoluciones culturales o revoluciones espirituales. Y eso era justamente lo que estaba pasando en Alemania y cómo se presenta el nazismo, como una renovación espiritual, como una renovación de las artes, como una espiritualización de la raza, cuando lo que no se está viendo es que el fascismo está jugando un papel de reacción y de lucha contra el comunismo que está creciendo. Recuerden el surgimiento de la República de Weimar en Alemania, la primera república democrática que tiene Alemania, y cómo fracasa, y cómo después de este fracaso sube en el 33 Hitler al poder, y a partir de ahí los propios alemanes quedan convencidos de que la verdadera revolución no va a ser material, no tiene que ver con las clases sociales, no tiene que ver con la justicia, tiene que ver con la espiritualidad. Muy bien, entonces lo que tenemos es tres etapas. Una primera etapa donde el arte tiene fundamentalmente un valor religioso y ritual. Luego un segundo momento en el cual el arte adquiere un valor de exhibición prioritariamente, pero que sigue pegado a ciertas estructuras religiosas y de poder. Y luego un momento en el cual este arte se emancipa todavía un paso más y en donde el valor de exhibición empieza a confundirse con el propio valor de cambio. Entonces dice, entre la segunda y la tercera etapa, dice, el tránsito es la intención de la exhibición era el dominio de la naturaleza. La intención de nuestra época es más bien la interacción concertada entre la naturaleza y la humanidad. Entonces fíjense lo importante. No es cierto, dice Benjamin, que nuestra época sea una de dominio de la naturaleza a través de la técnica. Eso es la modernidad, ¿no? Eso es la modernidad y eso tiene quizá su explosión con la revolución industrial. Pero lo que se quiere en el siglo XX no es la dominación de la naturaleza. O sea, no es que pare la dominación, pero lo que se quiere es ahora sí, ya no es que haya una subjetividad que puramente quiera dominar la naturaleza, es que ahora la propia subjetividad se está produciendo a sí misma. Y como están estos medios técnicos de producción y de reproducción de la vida, ella misma se va tecnificando. Entonces dice, el arte sirve para ejercitar al ser humano en aquellas percepciones y reacciones que están condicionadas por el trato con un sistema de aparatos cuya importancia en su vida crece a día. Fíjese lo importante que está diciendo Benjamin. Aquí ya no es representar la naturaleza, aquí ya no es dominar la naturaleza, aquí ya no es expresar la pureza del sujeto, aquí es producir al sujeto a partir de las nuevas tecnologías, de tal manera que el cine es un método de entrenamiento. Es un método que nos entrena a nosotros para ver y percibir el mundo técnico que ya existe. Entonces se vuelve un instrumento de conocimiento, sí, pero sobre todo un instrumento de práctica y manipulación en nosotros a partir de la materialidad de nuestra propia estructura subjetiva. De ahí que Benjamin diga que anteriormente el arte involucraba lo más posible al ser humano y nuestro arte contemporáneo lo involucra lo menos posible. Es decir, todo aquello que podríamos nosotros decir que el ser humano es
Eso es lo que menos importa. Importa más lo que el ser humano puede ser e importa todavía más lo que el ser humano hace consigo mismo. Pero no lo hace, repito, a partir de una relación pura, sino una relación mediada con la técnica. Y esa relación mediada con la técnica lo que termina reconociendo es que la subjetividad también tiene un elemento técnico y ese elemento técnico es el que ahora tiene que ser conocido, explotado, manipulado. Y si hay un riesgo en ello de deshumanización, Benjamin dice, esto forma parte de algo quizá inevitable y lo que habría que aprender son las posibilidades emancipatorias que eso tiene. Y eso va a ser justamente el análisis que haga de la fotografía y del cine, que es lo que veremos en la próxima clase. Gracias.